Buenas noches, juristas. Un excelente día, el excelente día. Muchas gracias por acompañarnos a este grupo de trabajo en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde llevaremos a cabo el análisis de lo que son las excepciones. Ya esta es la tercera conferencia y bueno, de aquí hasta que nos acabemos todo el código, literalmente nos vamos a comer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares todos en conjunto. Y bueno, les quiero agradecer su presencia el día de hoy y quien guste, copia de la presentación, ya lo sabe, suba su correo electrónico, siguen pendientes las otras conferencias, cada tres conferencias voy a enviar todas las presentaciones. Y quien guste pertenecer a Grupos Vampiro Jurídicos, que es un grupo muy serio jurídico en el cual compartimos conocimiento. Hay conexiones entre abogados de otros estados de la República Mexicana para realizar alguna diligencia. Hoy hace rato, se los comunico, se los digo, comento, que hace rato tuvimos una conexión vía remota a otro estado de la República Mexicana llevando un asunto real. Entonces, ¿se puede llevar a cabo? Sí, se puede solicitar ayuda a otros abogados en cualquier estado de la República. Ahí en los grupos de WhatsApp, grupos jurídicos o vampiros, y es donde también publicamos todas nuestras conferencias gratuitas. Ahí es donde publicamos esta conferencia y otras más que hacemos. El fin de semana pasado tuvimos un tema súper bravísimo que son los delitos contra la salud. Ya todas las conferencias están en nuestro canal de YouTube. A mí me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, con mi nombre, Jorge Enrique Gómez Sánchez, que para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes y que bueno, aquí, como bien lo saben, nadie es experto, todos vamos iniciando, entonces aquí todos somos principiantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, vamos a poner nuestra presentación del día de hoy. Excepciones, pues bueno, yo creo que no vamos a abundar mucho en lo que respecta a su definición, la vamos a mencionar, pero pues es importante mencionar, ¿no? Que dónde está, quién tiene la facultad de las defensas y excepciones, obviamente la parte demandada, y obviamente pues bien, tiene sus particularidades, vienen sus definiciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, Código Nacional Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde vamos a ver, bueno, de qué se tratan esas acciones, cómo lo menciona el código, cómo lo establece. Y bueno, pues continuaremos también nuestra próxima conferencia que ya sabrán el tema. Y bueno, para que más o menos se tengan una idea, estamos abarcando todo el código, es totalmente todo el código, pero vamos a irnos de manera lógica, de manera secuencial, conforme a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional. Vamos a ir así como viene el código, no vamos a estar mezclando temas con otros artículos, obviamente están ligados, pero no los vamos a mencionar. Esa unión en una sola conferencia, ya a futuro, cuando realicemos nuestras conferencias abocadas a un tema en específico, que también van a ser gratuitas, bien, pues, en ese momento pues, sí nos iremos intercalando en los artículos. En este que son el inicio de este diplomado, no hay saltos, sino simplemente nos vamos a ir de corrido desde la conferencia 1 hasta la que nos lleve. O sea, aquí es hasta acabarnos, nada más mencionarles que sí tenemos muchísimo trabajo porque es un código pues bastante extenso y con las figuras bien interesantes. Bien, ¿qué vamos a entender por excepciones y defensas? Esto nada más es algo rapidito. Traté de ver lo más práctico, no es una clase de excepciones y defensas puras, nos vamos a meternos en la dogmática del procedimiento civil, o más allá, no, simplemente de una manera práctica, y nos vamos a abocar exclusivamente a lo que dice el Código Nacional para poder establecer y entender, bueno, de qué estamos hablando con las excepciones y defensas. Las opciones y defensas tienen por finalidad que el juez, de ser procedente, absuelva total o parcialmente al demandado de las prestaciones reclamadas en juicio, así como su caso, la terminación del proceso si haber entrado al estudio de la resolución de la cuestión planteada o litis establecida. Cuando la defensa, bueno, más bien, cuando la parte demandada, uy, perdón, es que luego se me cruzan los cables con el materia penal, cuando la parte demandada, obviamente, pues va a contestar,
no va a contestar el escrito, pues obviamente va a exponer sus excepciones y defensas. Hay dos vías, digo, dos finalidades muy importantes. Una, que se absuelva total o parcialmente, ¿ok? Al demandado de las prestaciones reclamadas en juicio. Y otra vía es la terminación del proceso sin haber estudiado, sin haber entrado al estudio y resolución de la cuestión planteada en la litis, ¿eh? O sea, no es necesario llegar a sentencia, puede ser antes. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuántos tipos de excepciones tenemos? Bueno, si nos metemos en lo que es la teoría general del proceso, materia que llevamos cuando estuvimos en la universidad, entendemos por excepciones perentorias aquellas que tienen por objeto que el juez absuelva total o parcialmente al demandado de las prestaciones que le reclamaron en el juicio. Esas son las excepciones perentorias. Como un ejemplo, por ejemplo, Juan le exige a Pedro el pago de 200,000 pesos. Al contestar, Pedro pone la excepción de pago, por ejemplo, argumentando que realizó el pago dentro del plazo pactado para ello, ofreciendo como prueba el recibo correspondiente. En este caso, la excepción de pago es perentoria, porque se refiere al fondo del asunto. Tiene como finalidad que el demandado sea declarado absuelto y será resuelto por el juez al momento de dictar sentencia. Entonces, esta excepción perentoria, pues tiene que ver con el fondo del asunto. Va enfocado al fondo, a la litis. Entonces, esto se va a resolver hasta sentencia. Acuérdense, entonces, la excepción perentoria se resuelve hasta el juez dicte sentencia. Ok, ahora tenemos lo que son las excepciones dilatorias. Son aquellas que tienen, por ejemplo, la conclusión del procedimiento sin que el juez resuelva el derecho de la cuestión planteada. Un ejemplo es la litispendencia. Bueno, ¿qué es la litispendencia? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, conforme al Código Nacional. Es en su contestación, el demandado le informa al juez que la acción planteada por la actora ya está siendo conocida por otra autoridad judicial, lo que conocemos como el doble juicio, ¿no? Y ese juicio está pendiente por resolver en lo que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados. Entonces, en la litispendencia, ya conocido comúnmente como juicios repetidos, debe de cumplirte requisitos. Uno, que sean las mismas partes. Dos, que sean las mismas acciones. Y tres, que sean los mismos objetos reclamados. Entonces, vamos a ver qué dice el código, porque esto estamos viendo desde la teoría de general del proceso, ¿sí? Pero recuerden, tenemos dos tipos de excepciones, perentorias y las dilatorias, ¿ok? Dilatorias entendiéndose que es que tienen por objeto la conclusión del procedimiento sin que el juez resuelva en derecho la cuestión planteada. Quiere decir que no va a tomar en cuenta nada, no va a deducir la litis, simplemente concluye el procedimiento y obviamente con sus cuestiones que habrá de determinar, pues en el Código Nacional. Ahora. Vámonos al Código Nacional. Ahorita nada más una explicación tranquila, relax, con relación a las excepciones. ¿Qué nos dice el Código Nacional? Las excepciones procesales son las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento, ¿sí? Sin atacar el derecho sustantivo en litigio, las cuales se deben de resolver antes de dictado la sentencia definitiva. Entonces, ya no nos vamos a regresar a lo que son la teoría general del proceso, sino vamos a abocarnos al Código Nacional. Y recuerden, en estas conferencias nos importa tres doritos lo que haya dicho, lo que decía el Código de Procedimientos Civiles estatal o federal, ¿no? Cada quien en nuestro estado tenía su Código de Procedimientos Civiles, ya no nos interesa en lo más mínimo, no nos vamos a regresar, no vamos a hacer comparativos, vámonos directamente al Código Nacional. Aquí nos dice claramente, ¿sí? Para el Código Nacional, para este procedimiento, las excepciones procesales son para impugnar o contradecir. Bueno, ya las definió para qué son, ¿ok? Ojo, sin atacar el derecho sustantivo en el litigio. O sea, no se va a atacar esa parte que es en la problemática, digamos, el conflicto medular, lo que se conoce el núcleo, ¿no? Bueno, ya me vi medio dogmático, bueno, el centro de la controversia, ¿ok? Y fíjense,
se tendrán que resolver antes de dictado la sentencia definitiva. ¿Ok? Entonces, ojo, las excepciones dentro del Código Nacional se van a resolver antes del dictado de sentencia definitiva. Vamos a basarnos exclusivamente al Código Nacional. Son excepciones procesales, ya vimos su definición, ¿cuáles van a ser? Y recuerden, se van a resolver antes de dictar sentencia, ¿ok? Muy bien. La fracción primera, la falta de cumplimiento del plazo o condición que esté sujeta a la obligación, ¿ok? Estas son excepciones procesales. La improcedencia de la vía, ¿sí? La incompetencia de la autoridad jurisdiccional, la litispendencia, que ya vimos un ejemplo, son excepciones procesales, ¿ok? La conexidad de la causa, ¿sí? La falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor. La cosa juzgada, la remisión al arbitraje y las demás que les den de carácter de leyes, ¿no? Estas son todas las excepciones procesales. En todos los asuntos que nosotros llevemos en el Código Nacional, podemos encontrar alguna de estas. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, qué bonito, lo dice el Código Nacional, pero ¿cómo las define? Muy bien, vamos para allá. ¿Cómo las define el Código Nacional? Con lo siguiente. Ven, se harán valer al contestar la demanda, ¿sí? En la reconvención o en la solicitud de medidas cautelares y en ningún caso suspenderá el procedimiento. Ahorita estamos viendo las características. Más adelante vamos a ver la definición de cada una de las excepciones mencionadas en el Código Nacional. Pero aquí nos pone cuándo podemos exponerlas. Una, contestar la demanda, que esa pues tiene lógica, toda la conocemos. La reconvención, obviamente, eh, solicitud de medidas cautelares, que vamos a ver esa figura jurídica más adelante, pero ojo, en ningún caso, pero en ninguno va a suspender el procedimiento, ¿ok? El procedimiento va a continuar, pero ya pusimos nuestras excepciones. Bien, de todas las excepciones se dará vista a la contraria, ¿sí? Y por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y que se resolverá mediante sentencia interlocutoria en procedimientos escritos. Fíjense que yo me encontré esta parte muy interesante. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo este artículo, esta parte. Dice, y de manera oral, dentro de la audiencia preliminar en juicio oral, dejando constancia de ello en el acta mínima que se levante con motivo de esta. Salvo la cosa juzgada, que tramitará conforme a las disposiciones previstas en este Código Nacional. O sea, salvo la cosa juzgada se va a tramitar aparte, ¿sí? Bueno, o de otra manera. Contra la resolución de excepciones procesales en juicio oral, no procede recurso alguno. Esto quiere decir que nos tendríamos que ir ¿a dónde? Al juicio de amparo indirecto, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a desmenuzar esta parte que a mí se me hace muy interesante, ¿sí? Yo creo que a ustedes también. Bien, primero, ¿cuándo lo hacemos valer? Ya lo dijimos, demanda de reconvención, solicitud de medidas cautelares y en ningún momento va a suspender el procedimiento, ¿ok? En ningún momento. Muy bien. Y ya aparecen los términos. Recuerden que para nosotros como abogados los términos son una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense, primero vamos a analizar. Se le va a dar vista a la contraria, ¿sí? Ok, pero tenemos 3 días. Aquí no dice hábiles, aquí no dice naturales, ¿ok? Yo tengo entendido, a mejor opinión de ustedes o que ustedes tengan otra opinión que también es válido, que cuando algún artículo nos menciona un término y no indica si son hábiles o naturales, se entiende que son hábiles, ¿ok? Recuerden, hábiles no cuenta sábado y domingo y tampoco días festivos o cuando se les ocurre cerrar el tribunal, que eso ya tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿no? Ya todos en la mañana mandando mensajes, ¿abrió familiares o no abrió familiares en la Ciudad de México? Entonces era todo un caos en la mañana y al final de cuentas uno estaba abierto, otros no, y trae.
un despapalle, pero bueno, eso no vine a hablar de eso, vine a hablar del Código Nacional, ¿ok? Bien. Entonces, recuerden, ya tenemos otro término más. Término para contestar una excepción, 3 días, ¿ok? Y ojo, son hábiles, ¿sí? Ahora, aquí me llamó la atención lo siguiente. Estamos hablando de un código nacional en la cual pues va a haber etapas procesales meramente oral. Pues, ¿qué creen? Dentro de las excepciones habla de un procedimiento escrito. Entonces, no todo es oral, va a haber procedimientos escritos, va a haber algunas etapas por escrito. Entonces, nosotros tenemos que entender que, bueno, que cuando es un procedimiento o la parte procesal en ese momento, en esa etapa, es por escrito, es cuando tenemos los 3 días, ¿ok? Ojo con esto, o sea, aquí nos está refiriendo cuando se resuelve el procedimiento escrito, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en procedimiento oral? En un procedimiento oral, ¿sí? Aquí va a ser dentro de la audiencia preliminar en juicio oral. Bueno. No me quiero adelantar, porque bueno, ese tema lo vamos a ver más adelante, pero la audiencia preliminar, digo, analizando con otros, por ejemplo, la etapa intermedia en el proceso penal, hablando de esta audiencia preliminar en materia laboral, acuérdense, derecho laboral ya también es totalmente audiencias orales, juicios orales, y vean, ¿para qué está hecha la audiencia preliminar? Pues vamos a recordarlo rápido. La audiencia preliminar es para que se analice, que tenga un control, pues todos los datos, todos los medios de prueba que se tengan en ese momento o hechos controvertidos. Va a haber un control. ¿Cuáles iban a ingresar? ¿Cuál? Va a haber acuerdos probatorios. Va a haber lo que se conoce que es la admisión o exclusión de medios de prueba. Y les recuerdo, la prueba, o sea, yo le llamo proceso de la prueba, ¿no? Ese nombre yo lo bauticé. Yo no lo he encontrado en otros libros de otra manera. Yo lo bautizo así, pero bueno, ustedes pueden bautizarlo como quieran. Pero recuerden, en todas las áreas del derecho, en todas, ¿eh? En todas, aquí no se salva ninguna, ¿sí? Recuerden, es descubrimiento del medio probatorio, ¿sí? Acuérdense, se tienen que enseñar, se tienen que mostrar. Aquí no existe el que saco el as por la manga y me guardé esta prueba al final y jijiji, jajaja, parte contraria, no la tienes, no. Aquí tienes que descubrir todo, en todas las áreas del derecho, ¿eh? En todas, no nada más en civil, no, 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 eso es en todo, ¿sí? Ofrecimiento del medio de prueba, ¿sí? Obviamente que si yo meto un escrito inicial, pues voy a descubrir y voy a ofrecer, ¿no? Eso queda claro. Pero posteriormente, en esta audiencia preliminar, que ya veremos más adelante, pues obviamente va a haber un debate de la admisión o exclusión de medios de prueba. Sencillo. ¿Qué entra a juicio y qué no entra? Y obviamente no van a entrar las que son violatorias de derechos humanos, las que sean repetitivas, las que no tengan nada que ver con el asunto, sin infinidad que va a haber excluyentes, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Y finalmente el desahogo del medio de prueba, que será en juicio oral, ¿ok? Entonces recuerden, las excepciones cuando estamos en una etapa oral va a ser dentro de la audiencia preliminar a juicio oral. Ahí se va a tener que resolver la excepción, ¿ok? Obviamente que dejando constancia de ello. Salvo, ojo, la ley lo señala claro, cuando sea cosa juzgada. Cuando tengamos una cosa juzgada, más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento para la cosa juzgada? ¿Ok? Recuerden subir su número telefónico para grupos vampiro jurídicos, si quieren pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, o si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico. ¿Ok? Espero que haya aclarado. Mi maestro, mi gran maestro, maestro José Miguel, él tiene otra, otra etapa que se llama de preparación del medio de prueba, la cual estoy totalmente de acuerdo. Entonces, fíjense, preparación del medio de prueba, descubrimiento probatorio, ahora sí que ofrecer el medio probatorio, debate de admisión y exclusión del medio probatorio y desahogo del medio probatorio. Eso debe de cumplirlos en todas las áreas del derecho, ¿no? En algún momento, si ustedes llevan algún juicio, sobre todo en laboral, yo lo he visto más en laboral, donde de repente, pues sí, se presentan en el medio de prueba y todo, y el descubrimiento, y el juez se sigue. Entonces, nosotros,
alzar la mano, pedir el uso de la voz y solicitar el descubrimiento. Y aparte de solicitar el descubrimiento, ya lo ofrecieron, que te den parte del descubrimiento, ya sea que difieras la audiencia o que se lleve a cabo la audiencia, pero se tendrá que llevar sí y solo sí el debate de admisión-exclusión, ¿ok? Eso, acuérdense, nunca lo olviden, y eso es una parte, por ejemplo, el proceso penal lo toma muy fino, muy, muy fino. A mí en lo particular sí me gusta. Lástima que las resoluciones por parte de los jueces penales, en muchos casos, acá hago la aclaración en muchos casos, dejan pasar todo y todo ya, bueno. Luego también hasta conviene que pasen, porque de todos modos, si no lo excluiste, a la hora del desahogo, pues vamos a hacer nuestros actos de reputación, de reputación, ¿no? Entonces, bueno, ya esos otros asuntos que veremos en su momento, ¿sí? Ahora, fíjense, en las excepciones de falta de personalidad, yo creo que no hay tema con falta de la personalidad. Hay una escritura pública en la cual una persona va a ser el representante legal, pero bueno, dice para algunas cosas, pero no para otras, ¿no? O no lo tiene generalizado, o lo tiene para otras cuestiones que no sean materia civil, por ejemplo. ¿Ok? Conexidad o litispendencia, solo se admitirá la prueba documental en copia certificada, ¿sí? Las que se deberán exhibir antes de la audiencia preliminar en términos de lo dispuesto en este Código Nacional. Entonces, cuando hablamos de excepciones de falta de personalidad, que obviamente va involucrado un documento, en este caso una escritura, un poder notario, bueno, como le llame, ¿no? Conexidad o de litispendencia, estamos hablando de que haya otro juicio. Obviamente vamos a tener que tener copias certificadas del otro juicio. Se va a admitir la prueba documental, pues tiene lógica, no que no. Imagínense que no se aceptara una prueba documental en una excepción de litispendencia. Pues el juez va a decir, pues a ver, acredítame que hay otro juicio. No, pues que no traje, pues no, tache, ¿no? Tache y bye bye. Entonces, se tiene que invertir, sí. Tiene que invertir, pero acuérdense, eso lo paga el cliente, no lo pagamos nosotros. Bien. Y se tiene que exhibir antes. Entonces, ¿qué es exhibir? Exhibir significa descubrimiento. O sea, vas a descubrir esa prueba documental cuando hay una falta de personalidad, una conexidad o litispendencia antes de la audiencia preliminar. ¿Ok? También lo vamos a ver más adelante, cuáles son los términos, todo eso de la audiencia preliminar. Digo, vamos a ver todo el código, ¿no? Ahora, fíjense nada más. En la excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición, ¿sí? Bueno, a que está sujeta a la obligación. Si se allana la contraria, ya sabemos que es allanarse, dije, pues vamos a cumplir con lo que me están demandando, se declarará procedente de plano. Aquí no va a haber controversia, no va a haber discusión, sino simplemente la parte contraria dice, tú me estás pidiendo que pague, pues te pago, así de sencillo, pues se declara procedente de plano, no va a haber controversia en eso. Ahora, de no ser así, la excepción se resolverá en la audiencia respectiva y de declararse procedente, el efecto será dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afecten su ejercicio, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que si hay se declara esa excepción, de todos modos se deja a salvo los derechos, ¿sí? O sea, puede ser que en un segundo juicio los hagas valer. Esto no, esto ya es un cambio, ¿no? Entonces, debiendo condenar el pago de gastos y costas a que se hubiera causado, digo, ya es dependiente de que, bueno, cuáles son los efectos de que haya sido procedente a la excepción, ¿sí? Pero recuerden, con respecto a la excepción, ok, de cumplimiento o condición de una obligación, obviamente existe el que se declare el allanamiento o en su caso de no existir ese allanamiento, pero fue declarada procedente la excepción, se deja a salvo los derechos para si hay un cambio en tal situación, ¿sí? O sea, no se queda cerrado el asunto. Ok, vamos a ver ahora qué pasa. ¿Qué pasa cuando se declara improcedente la vía? Va a haber varias vías, las vamos a ver todas. ¿No? Acuérdense que todo juicio en materia civil, familiar, bueno, yo digo que en todas las áreas, pero bueno, digamos que vamos a verlo aquí el Código Nacional para no meternos en otras áreas. Recuerden, es vía
y acción. Vengo a hacer una acción reivindicatoria en el vía procedimiento ordinario civil, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Ok, bien. Entonces, ¿pero qué pasa si hay una improcedencia de la vía? ¿Qué quiere decir? Que es la vía incorrecta, ¿sí? El efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que considere procedente, declarando la validez del actuado, sin perjuicio de la obligación de la autoridad jurisdiccional para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente. ¿Cómo les queda el ojo? Ahora sí, tribunales, tienen ustedes la bolita. Cuando haya una improcedencia de vía, el órgano jurisdiccional tendrá que pasarlo a la vía correcta. No te va a prevenir. No te va a decir, estás equivocado en la vía, tienes 5 días para poderlo arreglar. No, el código es muy claro. La autoridad jurisdiccional para regularizarlo, el procedimiento de acuerdo con la vía que declare procedente. Y es su obligación. ¿Ok? Entonces, vámonos aprendiendo más lo que es el Código Nacional. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o inhibitoria, ¿sí? ¿Qué se substanciará conforme dispuesto a este Código Nacional? Ahorita no vamos a hablar de declinatoria e inhibitoria, porque bueno, ahí hay cuestiones, por ejemplo, si hay parentesco entre las partes y el órgano jurisdiccional, si tienen algún procedimiento penal entre ellos, y bueno, eso ya lo veremos más adelante y que tiene que ver precisamente con la declinatoria e inhibitoria, ¿no? Ahora, la excepción de litispendencia procede cuando la autoridad jurisdiccional conoce de un juicio en el que hay identidad de partes, acciones deducidas y objetos reclamados. Cuando las partes litiguen con el mismo carácter, ¿sí? O sea, todos estos requisitos los tienen que cubrir para que exista litispendencia en el Código Nacional, ¿sí? Quien la oponga debe señalar precisamente la autoridad jurisdiccional a quien se tramite el primer juicio y declarar bajo protesta de decir verdad que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio primeramente promovido. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, abogados y abogadas y abogados. Si no cumples con los requisitos, no lo pidas. O sea, no pierdan su tiempo, ¿sí? O sea, me ha tocado asuntos que andan inventando, que vamos a intentarlo a ver qué pasa. No, ya no, eso debe de desaparecer, ¿sí? Ya no va a ser el acomodo del juez. Ya con este Código Nacional es muy claro los requisitos que menciona. O sea, yo no veo, por ejemplo, un juez de lo civil con el nuevo Código Nacional y que según se supone, en teoría, que el juez sabe más que nosotros. Se supone. Hago la aclaración y lo pongo así con diéresis. Se supone. Muy claro. Identidad de partes, acciones deducidas, objetos reclamados y las partes litigantes tengan el mismo carácter. ¿Qué parte no se entiende? O algunos de ustedes tienen alguna, díganmelo. Al final de la conferencia veremos las preguntas y respuestas. Si cumples con esos cuatro, es litispendencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si los objetos reclamados son diferentes, bye bye, se acabó, no es litispendencia, así de sencillo. Entonces, ojo con esa parte, ¿sí? Bien. En la excepción de litispendencia, además de todo lo que acabamos de platicar como sus requisitos, también debemos de entender que solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación, así como el original de la constancia del emplazamiento de juicio primeramente promovido, mismos que deberán exhibirse hasta el momento de la celebración de la audiencia respectiva. El mismo tratamiento se dará cuando se trate de autoridad jurisdiccional que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, ¿sí? Bien, es muy importante ver, bueno, ¿qué pasaría, no? Estamos hablando de un código nacional, se supone que va a ser de aplicación a nivel República Mexicana. Y obviamente si se está deduciendo un juicio de una litispendencia en otro estado de la República Mexicana, pues obviamente tiene que regir el mismo código,
y tendrá que establecer, pues obviamente, a lo mejor siguen las mismas personas, siguen los mismos objetos, igual todo, ¿no? Todos los requisitos que emergen. Y aquí lo que nos debemos tener atentos es, bueno, ¿qué, no, qué más nos pide? Primero, tenemos que cumplir con los requisitos. Y dos, vamos a tener que solicitar, ¿qué? Copia autorizada o certificada de qué? Demanda y contestación, ¿sí? Y del emplazamiento que se promovió en el primer juicio, ¿sí? Y lo tendremos que presentar en la audiencia preliminar, ¿sí? Entonces, no se resuelve luego, luego. Nos tendremos que esperar a la audiencia preliminar para poder resolver una excepción de litispendencia, ¿ok? Recuerden subir su número telefónico para grupos vampiro o en su caso también, y en su caso también, correo electrónico para su presentación, para yo poderlas enviar. Si se declara procedente la litispendencia, el efecto será sobreseer el juicio en su segundo lugar previno, ¿no? Entonces, si se declara procedente la litispendencia, el segundo juicio, bye bye. Adiós y se queda en el olvido. ¿Ok? Ahora, en materia familiar, persistirán las medidas provisionales y cautelares impuestas que estén ordenadas en el juicio, ¿sí? Si hay litispendencia en materia familiar, las medidas provisionales y cautelares siguen. Esas continúan hasta que determine lo contrario la autoridad jurisdiccional que previno, ¿sí? La anterior resulta aplicable tratándose de personas que pertenezcan también a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Lo que conocemos también, como también puedes también estar pensando, digo que en estos grupos vulnerables, pues bueno, puede haber una afectación, ¿sí? Ya metiéndonos en derechos humanos. Entonces recuerden, en materia familiar, ok, se va a sobreseer, pero va a mantenerse las provisionales, las medidas provisionales y cautelares impuestas, ¿sí? Hasta que el juez, que ya previno, diga lo contrario, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿cuándo va a existir conexidad de causas? ¿No? Ya vimos la litispendencia, vamos a ver la conexidad de causas. ¿Será lo mismo? Pues no, es términos jurídicos diferentes. Bien, bueno, que están unidos, eso es otra cosa, pero bueno, vamos a ver qué es la conexidad de causas. Fracción primera, identidad de personas y acciones, aunque los bienes sean distintos. Ojo, aquí litispendencia me dijo que todo era parejo. Ah, ¿cuál es la diferencia? Que en conexidad de causas puede haber algunas variantes. Y esas variantes aquí ya vimos la primera. Puede haber mismas personas, mismas acciones. Híjole, pero ¿qué crees? Los bienes son distintos, ¿no? Entonces ya no todo es igual. ¿Sí? Identidad de mismas personas y bienes, pero las acciones son distintas. Aquí se lo veo medio complicado, ¿no? No puedes mezclar acciones personales con acciones reales, pero bueno, aquí lo menciona el código, ¿sí? Tres, acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y los bienes. Tenemos una misma causa, pero son diversas las personas y los bienes. Me gustaría ver un caso así. Así se las pongo, ¿ok? Identidad de acciones y bienes, aunque las personas sean distintas. Fíjate, otro que a mí me gustaría ver. Imagínense ustedes, hay una acción reivindicatoria, es un domicilio, y en un juicio aparecen dos partes, parte actora, parte demandada, y en otro juicio aparece la misma acción reivindicatoria, el mismo bien, pero con dos personas diferentes. Bueno, me causó mucha risa cuando lo leí, les juro. Entonces, puede ser, pues sí, pero ahí sí va a haber un problema porque alguien por ahí va a estar mintiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando le mientes al órgano jurisdiccional? Te ganas un boleto directo a una carpeta de investigación, ¿ok? De un procedimiento jurisdiccional que al rato para que salgas va a ser todo un problema. Que no ponga la conexidad, debe señalar precisamente la anterior jurisdiccional ante que se tramite el juicio conexo, ¿sí? Declarando bajo protesta y decir verdad el estado procesal que guarda, ¿sí?
La conexidad solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación formuladas en el juicio conexo, así como el original de la constancia de emplazamiento, mismas que se exhibirán hasta el momento de la celebración de la audiencia respectiva. ¿Cuál es la diferencia entre litispendencia y entre conexidad entre los requisitos? Yo nomás vi una, y es que en litispendencia te pide copia de la constancia de desplazamiento y en el juicio conexo te exige la constancia original. Yo no veo la diferencia, pero bueno, así lo menciona el código, ¿sí? Así lo menciona el código y bueno, aquí no nos habla de cuál fue primero y cuál fue después en el juicio conexo. Aquí no habla que cuál fue el primero, cuál fue, no. Aquí nada más habla que existe conexidad y no indica primero ni segundo. Y en el litispendencia, sí, en dispendencia hay un primer juicio y hay un segundo juicio, ¿sí? Y el que va a tramitar la dispendencia es en el segundo juicio, ¿ok? Bien, espero que haya quedado claro. De todos modos, cualquier dudas, pues lo veremos al final de la conferencia. Recuerde que esa es una manera de, estamos aprendiendo, no nos vamos a meter mucho de fondo, porque si nos metemos de fondo vamos a acabar a las 5 de la mañana de mañana, ¿sí? Y aparte, pues ya vendrán otras conferencias. Ahorita es entenderlo, no podemos correr si no hemos caminado, ¿sí? Y lo quiero hacer de una manera súper clara, una manera muy sencilla para que podamos entender poco a poquito, vamos avanzando, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ya muchos hay expertos en explicarlo, ¿sí? Pero aquí no estamos en expertos, aquí somos todos principiantes, incluyéndome a mí. La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos al segundo juicio. Ah, aquí ya nos habla de un primero y segundo. Bueno, más bien del que al otro juicio, no el que está solicitando, sino el otro. A la autoridad jurisdiccional que previno conociendo primero de la causa conexa, ¿sí? Para que se acumulen ambos juicios y se tramiten por cuerda separada, ¿sí? Decidiéndose en una sola sentencia, evitando que existan contradicción alguna, ¿ok? Bien, se va a llevar la unión, van a estar los dos juicios juntos, pero no van a mezclar las cartas, no. Cada juicio va a tener su expediente, aunque no sé, por ejemplo, 123A, 123B, van a estar por cuerda separada. Pero va a haber una sola sentencia, eso sí, ¿sí? Y va a estar muy interesante, les digo. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro y si quieren copia copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico, ¿ok? Muy bien. ¿Cuándo no procede la excepción de conexidad? Ya el Código Nacional también nos establece, bueno, ¿cuándo no procede? Uno, cuando los proyectos están en diversas instancias, ¿no? Número dos, cuando las autoridades jurisdiccionales que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a una autoridad jurisdiccional de segunda instancia o poder judicial diferente. Ojo, esta prohibición no la tenemos en litispendencia, ¿eh? Pero en conexidad sí. O sea, Poder Judicial de Veracruz, Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Puede haber conexidad? Pues sí la encontraron, pero el Código Nacional es muy claro. Si es de un poder judicial diferente, no hay conexidad, ¿sí? No existe la excepción de conexidad, ¿sí? Y tampoco existe cuando es una autoridad jurisdiccional de segunda instancia. ¿A qué nos referimos con segunda instancia? Pues obviamente el tribunal de alzada, los que resuelven, los magistrados que resuelven en materia de apelación, ¿ok? Cuando ambos juicios tengan trámites incompatibles, tampoco no va a haber conexidad. Cuando se trate de un procedimiento que se tramite en el extranjero, tampoco va a haber conexidad, ¿sí? No sé este del extranjero qué alcances pueda tener, si puede haber alguna violación en algún tratado internacional, no lo conozco, no se ha aplicado, en realidad no ha habido una aplicación como tal, pero bueno, vamos a esperar cuando ya se lleven los juicios y ya conoceremos qué va a pasar, ¿sí? La autoridad jurisdiccional estudiará de oficio la personalidad al momento de promover el escrito inicial de demanda y su posible contestación. Ojo con lo que acabo de decir. Repito, la autoridad jurisdiccional
estudiará de fondo, no a petición de parte, sino de fondo, de oficio, perdón, la personalidad al momento de promover el escrito inicial y la posible contestación. Y el interesado podrá corregir cualquier deficiencia al respecto, siempre y cuando pues es subsanable, ¿sí? Recuerden, cuando hay una escritura y dice está mal la personalidad del representante, eso no se puede subsanar, se tendrá que hacer otra escritura, ¿sí? Entonces eso no es subsanable. A lo mejor otras cosas serán subsanables, pero una escritura no la puede subsanar un juez, ¿sí? Bueno, de todos modos, te dice, si se puede subsanar, te da un término. El plazo para subsanar una personalidad al momento de presentar un escrito inicial es de 10 días. Ojo, no dice hábiles ni dice días naturales, por lo cual nosotros determinamos que son días hábiles, ¿ok? Em, con la consecuencia de no admitir la demanda en caso de que la parte actora o de no tener por contestada la demanda y continuar el juicio en su rebeldía en caso de la demandada, ¿sí? Bueno, si es parte actora y no acreditaste en esos 10 días la personalidad, no te admite la demanda, ¿sí? Obviamente aquí no hay una prohibición, hasta el momento no vemos una prohibición de que la vuelvas a pedir, no, no existe eso. Pero ojo, ¿qué pasa si eres parte demandada? Ándale, si eres parte demandada, el juicio continúa en rebeldía, ¿ok? Cuando eres parte demandada. Al final de la conferencia contestaremos preguntas, ¿ok? Bueno, contestamos esta, dice, ¿aplica si presento un nuevo poder? Bueno, sí, tienes 10 días. Tienes 10 días para poderlo presentar, pero ojo, si eres parte actora y no lo presentas, no se te admite la demanda. No, no está la prohibición de que lo vuelvas a hacer, o sea, lo puedes hacer después. Bueno, hasta ahorita no hemos visto una. Número dos, si eres parte demandada, se va el juicio en rebeldía, ¿ok? Bien. En caso de juicios orales, y aquí ya enfocándonos a lo que son los procedimientos orales, la posibilidad de subsanar la personalidad de las partes deberá realizarse a más tardar al inicio de la audiencia preliminar. O sea que todavía en juicios orales tienes un lapso ahí durante el procedimiento. Siempre que un litigante se presente en representación de las partes, ¿no? La autoridad jurisdiccional estudiará de oficio su personalidad independientemente del derecho de la contraparte de excepcionarse o realizar la objeción pertinente, ¿sí? Ok, puede ser, por ejemplo, que no lo pudieron acreditar y en ese momento de la audiencia preliminar, yo parte demandada, parte actora, llevo un abogado. Y en la audiencia le doy esa personalidad, ¿se puede? Pues, ¿qué creen que sí? ¿Sí? Que objete la otra parte lo que tenga que objetar, pero yo tengo mi representante, punto, ¿sí? Con independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el dueño del lugar, porque soy el titular, porque pues, ese es mi derecho, ¿sí? Pero aún así, realizar un estudio de fondo. Y obviamente, pues ya lo hemos visto en el Código Nacional, que solamente pueden litigar todos los abogados con cédula profesional. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no acepta pasantes, ¿ok? Porque el otro día también por ahí estuve escuchando que no, que sí, que puede ser pasante. No, 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 qué pasante ni qué nada. Solamente con cédula profesional. Ok. La excepción de la falta de personalidad de la parte actora y en su caso la objeción de la personalidad que haga valer la parte actora en contra de la demandada en la etapa postulatoria. Ok, se tramitará incidentalmente en los procedimientos escritos. Ok, bueno, en los procedimientos orales es antes de la audiencia preliminar. ¿Sí? Tendrá que resolverse. En procedimientos escritos va a ser incidental. ¿Sí? Recuerden, los incidentes que nos da futuro una sentencia interlocutoria. ¿Sí? Pero solo en los escritos. Ya más adelante, durante los procedimientos, ya veremos procedimientos orales, procedimientos escritos, ¿ok? Muy bien. Ahora,
En los juicios orales se resolverá previo derecho de contradicción por 3 días, ¿sí? Si la excepción se hace valer en la fase postulatoria al momento de celebrar la audiencia preliminar. Estás en juicios orales, se va a resolver la personalidad, pero se puede realizar esta contradicción 3 días, ¿no? En 3 días antes de que se celebre la audiencia preliminar, ¿no? Que es la que aquí dice, es la etapa de la depuración del procedimiento, eso ya lo platicamos, en el que se recibirán las pruebas que se encuentren debidamente admitidas y preparadas, ¿sí? Dejando constancia de los puntos resolutivos del acta mínima que se levante con el motivo de la misma. Ahorita acabamos de ver el primer, digamos, tema, digamos, característica, ¿no? Digamos, contenido de la audiencia preliminar. Aquí ya nos está diciendo el código. A ver, audiencia preliminar, etapa de depuración del procedimiento, punto número 1. Entonces, audiencia preliminar, va a haber una depuración del procedimiento, en el que se recibirán pruebas, ok, se van a recibir, que se encuentren debidamente admitidas. Entonces, si se encuentran debidamente admitidas, antes debió de haber un debate de admisión-exclusión, porque no entran directo, ¿sí? Bueno, todavía no llegamos al procedimiento, pero quiero pensar que sí es. ¿Ok? Digo, para no adelantarme, no llegue a sacar conjeturas, sino hasta que lleguemos al mero punto, ahí ya lo definimos, ¿sí? Y admitidas y preparadas, ¿no? Lo que yo les decía a mi maestro José Miguel, primero hay que preparar los medios de prueba, claro, ¿sí? Dejando constancia los puntos resolutivos, el acta mínima y motivo de esto, ¿no? Hablando de la audiencia preliminar. Bien. En los juicios orales, si la excepción de falta de personalidad fuera sobrevenida en la audiencia preliminar, esto quiere decir que se realice dentro de la audiencia preliminar, se resolverá previo derecho de contradicción en la misma audiencia de la parte contraria. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una excepción de falta de personalidad, va a haber un debate en la audiencia preliminar. Se va a cumplir con el principio de contradicción en la audiencia preliminar, ¿sí? Va a haber un debate, ¿sí? En la que la autoridad jurisdiccional escuchará los argumentos de las partes, proveerá lo necesario para la admisión o desechamiento de pruebas relacionados con la falta de personalidad exclusivamente, y las mandará a recibir en la misma audiencia si fuera posible. O sea, la misma posible, si fuera posible en la misma audiencia, lo realizará. Resolviendo en el acto la resolución que en derecho proceda de forma motivada y fundada, dejando constancia de los puntos resolutivos del acta mínima que se levante con motivo de la misma. Entonces, la excepción de falta de personalidad, ¿cuál es la última etapa procesal para llevar a cabo su contradicción? Audiencia preliminar, ¿sí? Entonces, se puede resolver hasta la misma audiencia preliminar, ¿sí? Ojo con esa parte. Quien quiera subir su número telefónico, quien quiera subir su correo electrónico, por favor, hágalo en el chat. Y bueno, llegamos al momento, como siempre, de nuestro pequeño break para ir por un café, por un pancito, por algo de beber, algo de comer. Entonces, unos minutos y ahorita regreso con ustedes. No se olviden, si quieren pertenecer a grupos serios de WhatsApp, suban su número telefónico para grupos jurídicos vampiro. Si gustan copia de la presentación, suban por favor su correo electrónico. Soy el maestro Jorge Gómez y ahorita regreso con ustedes. Gracias.
Bueno, ya regresamos. Ya vimos algunas cuestiones relacionadas con la audiencia preliminar, sí, parece que sin querer queriendo. Y bueno, todo esto que tiene que ver con la falta de personalidad, ¿ok? Ya se va a hacer un principio de contradicción en lo que respecta a que resuelva el órgano jurisdiccional si es procedente o no esta excepción. Y obviamente las partes podrán argumentar sus derechos. Cuando se declare fundada una u otra, ¿sí? Si fuere subsanable el efecto, la autoridad jurisdiccional concederá un plazo mayor de 10 días, no mayor a 10 días, para que se subsane y de no serse así, cuando se trata de la parte actora, se sobreseerá el juicio y tratándose de la parte demandada, se continuará con el juicio de rebeldía. Bueno, eso es lo que respecta a la falta de personalidad, ¿sí? Ahora, cuando se trate de objeciones de personalidad posteriores a los escritos que fijen la litis y hasta antes del dictado de sentencia definitiva, se va a tramitar de manera incidental, ¿sí? Conforme a las reglas del presente Código Nacional para los juicios del sistema escrito. ¿Va a haber sistemas por escrito en el Código Nacional? Sí, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Vamos a ver, bueno, vamos a ver qué dice el código. No me voy a adelantar absolutamente nada porque luego no va a ser que me equivoque. Entonces, acuérdense que todos aquí iniciamos de cero, ¿sí? Tratándose de objeción de personalidad dentro del sistema de audiencias en juicios orales, se deberá hacer valer dentro de la audiencia respectiva y resolver, obviamente, con el principio que ya mencioné, el principio de contradicción y de manera oral, ¿sí? Cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas y admitidas, si así lo permiten, claro. En caso de ser procedente, la objeción, el interesado no podrá actuar dentro del procedimiento y se declarará nulo lo actuado por él en la audiencia respectiva, ¿sí? Obviamente, cuando sean admitidas ya las pruebas, pues obviamente el interesado no podrá actuar dentro del procedimiento, ¿sí? Y declarar nulo lo actuado por él en la audiencia respectiva. Es importante, aquí no está muy claro, le soy sincero, porque bueno, es como si yo ofreces una prueba para acreditar que hay una falta de personalidad y no puedes actuar dentro del procedimiento, ¿no? Bueno, aquí sí me dejó muchas dudas, pero bueno, ya más adelante lo resolveremos. La excepción de cosa juzgada. Vamos a hablar de esta ahorita. Em, Además de la copia o autorización de la demanda y contestación, ya lo que hemos visto, deberá exhibirse copia certificada autorizada de la sentencia de segunda instancia, ¿sí? En este caso, aquí nos pide para una cosa juzgada una sentencia de segunda instancia, no de la primera instancia, de la segunda. O la autoridad de o de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, o sea, te pide una u otra. Entonces, en cosa juzgada, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Bien, cuando existe una excepción de cosa juzgada, puede existir la posibilidad de que puedes realizarlo aun cuando haya estado en la apelación, ¿sí? Puede ser que exhibas copia certificada de la sentencia de segunda instancia, estamos hablando de la apelación, o de la sentencia de primera instancia, pero te pide esa copia de esa sentencia, ¿sí? Para la cosa juzgada. O en su caso, fíjense, o en su caso, original y copia certificada del convenio emanado del procedimiento de mediación, ¿sí? O a que se refiere la ley correspondiente que regule los medios alternativos de solución de conflictos o justicia alternativa o cualquier otra disposición respecto a cada entidad federativa. Entonces, como requisitos para la excepción de cosa juzgada es sentencia de segunda instancia, sentencia de primera instancia o el convenio de un medio alternativo de solución de conflictos o justicia alternativa. Entonces, ya tenemos bien centrados cuáles son los requisitos principales para cuando tengamos que realizar una excepción de cosa juzgada, ¿sí? La excepción de cosa juzgada debe oponerse al dar la contestación de demanda o la reconvención y con la misma dará vista a la contraparte para que dentro de 3 días, como lo hemos visto, las excepciones se contesten en 3 días, manifestando lo que su derecho convenga. ¿Ok?
Se debe resolver mediante sentencia interlocutoria en los juicios escritos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos a tramitar de manera incidental y en la audiencia preliminar para lo que está dentro de la etapa de depuración, cuando los procedimientos sean en juicios orales. Entonces, bueno, ya hemos conocido lo que es la excepción de cosa juzgada y la verdad, pues son temas bien interesantes que nos van a ayudar a entender cada vez más el Código Nacional. Y en su caso, será apelable en ambos efectos si se declara procedente, ¿sí? Se va a hacer en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva si declara improcedente, ¿sí? Si es improcedente la acción de cosa juzgada, pues obviamente pues, va a dejar las cosas como estaban, ¿no? En la sentencia que se había emitido, no va a proceder esa excepción y bueno, se hace en tramitación conjunta con la sentencia definitiva. En dicho caso, la autoridad jurisdiccional asumirá plena jurisdicción resolviendo el fondo del asunto sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia del sistema escrito o sistema oral, ¿sí? Sea el del trámite o resolución del recurso, cuando éste modifique o revoque la sentencia interlocutoria combatida, ¿sí? Entonces, en la acción de cosa juzgada, ante el juez que lo tramites, él mismo va a resolver. No va a ir a la primera instancia, no va a ir a otra instancia, ya sea en el escrito o en el sistema escrito o en el sistema oral, ¿sí? Y obviamente va a emitir su sentencia respectiva, ¿sí? Eso es lo que respecta a lo que sería una excepción de caso juzgado. Bueno, salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que suponga se resolverán en la sentencia definitiva. Entonces, habrá otras excepciones que probablemente se vayan resultando cuando la aplicación del Código Nacional y bueno, esas otras excepciones, todas se van a resolver hasta la sentencia definitiva. Quien guste subir su número telefónico para poder integrarse a los grupos jurídicos vampiro, por favor, súbalo. Quien guste copia de la presentación, suba su correo electrónico. Y bueno, la verdad para mí es un verdadero placer. Hoy el tema estuvo un poco corto. Bueno, nada más hablamos de las excepciones. No, iba planteado para ver otro tema que sería el que sigue, del Código Nacional, pero vamos por partes, vamos haciéndolo ahora sí que con calma, digamos, como les dije, no podemos correr si apenas estamos gateando, ¿ok? Pues bueno, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, este grupo de trabajo se le da las gracias a ustedes por la presencia del día de hoy y recuerden nuestro horario. Va a ser 9 de la noche, pero puede ser lunes, martes, miércoles, dependiendo de cómo ande yo de trabajo. Y totalmente gratuito para ustedes. Todo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para ustedes, porque esta conferencia es de ustedes y para ustedes. Va a estar en nuestro canal de YouTube. Los voy a subir el link correspondiente para que ustedes puedan ver no solo esta, sino las otras dos y las que vayan surgiendo. Y les invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, en verdad, muchísimas gracias y permítame un momento, por favor.